estoy grabando, ¿qué nos dice Rena? Ay, la verdad, sí, hace 2 días tuve un crucigrama con palabras alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es que Historia Universal tiene... De hecho, les voy a decir al tiro, hay muchas palabras que me van a salir horriblemente pronunciadas porque yo no sé ni alemán ni francés. Con suerte, inglés y me sale mal. Así que, para que sepan al tiro, ¿ya? Profe, Dígame, usted dijo Bismarck, creo. Otto von Bismarck, ese. Ese, el que creó una torre en ciertos lugares del mundo, ¿o no? O sea, más que crear torre, él fomentó la arquitectura en Alemania posterior a la unificación alemana. Pero en Chile hay una, en Concepción hay una torre de él, ¿o no? Oh, Creo, sí. tendría que averiguarlo, pero por lo que yo tengo No, no, entendido, sí, no. sí. Creo que, creo, si no estoy pensando de otra persona, Ah, porque del Cerro Caracol, creo, del Parque Ecuador, hay una torre donde estaban los nombres de los alemanes que fueron a pelear la Primera Guerra Mundial allá, que están en Chile. Y era, creo, la torre Bismarck, creo que era. ya, pero debe ser como un descendiente de él porque Bismarck murió antes de la Primera Guerra Mundial. No, 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 sí sé, pero acá la crearon por lo que él promovió como arquitectura y todo eso, si no, no Ah, fue sí. él. Fueron alemanes que vinieron acá y la crearon, ¿o no? ¿Alguien de Conce que me ayude? ¿No? No, es que a Concepción y al sur en general, después lo vamos a ver en la historia de Chile, llegaron muchos alemanes. Por lo Sí, mismo, por la unificación alemana, por la crisis política allá, inmigraron a Chile. Entonces, por eso, especialmente como de Chillán hacia abajo, hay muchas personas con apellido alemán. Y hay muchas como, mucho, mucho más Valdivia. sí, en Valdivia y Puerto Montt, que hay mucho como, ¿cómo decirlo? Como patrimonios con nombre alemán. Ya va a entender la conversación, Daniela. No te preocupes, que para algo está en este curso, para después entender todas estas conversaciones. Ya. El Frutillar está lleno. Sí, sí, todo el sur está colonizado con alemanes. Colonia de dignidad era de alemanes, y Sí, pues. alemanes. Sí. No gente de hijos de. No, sí. Es cuático el asunto. Ya, vamos nosotros, les voy a comentar al tiro. Nosotros vamos a empezar con algo que se llama el progreso indefinido. La pacificación de la Araucanía. No, la pacificación de la Araucanía no tiene que ver mucho con alemán, pero tiene que ver con un francés, uno, y que también lo vamos a ver en la historia de Chile, porque la historia es muy entretenida. O sea, esa parte de la historia es bien peculiar. Profe, Dígame. no, termina. A ver, pase mi pregunta. Ya. Em, no me acuerdo exactamente el nombre del tipo, porque tiene un nombre bien complicado también. Eso me pasa también con los nombres de los... que no me acuerdo porque tiene un nombre complicado. Ya, pero este mijo, la gracia de él es que bueno, después se los cuento a profundidad, pero llegó a la Araucanía y aprendió Mapudungún, entonces querían como exterminar a ese tipo. No, después es la mansa embarradita que pasó ahí. Pero no, la pacificación y la toma de la Araucanía no tiene que ver con alemanes. Tan arraigadamente. Ya, ahora sí. Bueno, le voy a preguntar porque yo tenía entendido que había un caballero, creo que judío francés, que había dicho que donde se podría instaurar el pueblo judío, la tierra como idílica para el pueblo, que uno de esos era como que era la Araucanía, que decía que ahí era un lugar donde se puede instalar, le iba a decir si era la misma persona, que esa es Ah, la parte donde se podría instalar el pueblo judío. Y un libro escrito, se vendió hace mucho tiempo ese libro. no Bueno, es la misma persona porque el que te digo es francés. Llegó de hecho en 1818 acá a Chile y... ¿Y cómo se llama? No quería implantar nada así. Y como les digo, la historia de él es bien particular porque es como que todo fue sin querer. Hartos palestinos, sí. Sí, la migración judía, palestina, especialmente el Medio Oriente, fue bastante fuerte también acá en Chile. Pero después de los alemanes que como que, o sea, no llegaron primero, pero inmigraron primero. es chistoso porque Chile de sí es país de inmigrantes, entre comillas. Está italianos, alemanes, podemos decir muchos países más, pero ahora que como son países desarrollados, nadie decía nada. Pero ahora que vienen haitianos, venezolanos, colombianos, todos critican por ello, pero antes como que lo alababan. Cabe mencionar, eso sí, que los italianos llegaron principalmente a Argentina, no tanto a Chile. Sí, pero sí. Pero sí, o sea, bueno, ese es tema de otro día, pero sí hay bastante, ¿cómo decirlo?
Racismo descendencia. puro y duro. Sí, no quería decirlo de esa forma, pero Es que antes había leyes que facilitaban que los españoles vinieran acá. Como sí. los únicos que pueden ingresar a Chile eran españoles y era como tal cual, rubio, de ojos azules y lindo. Era como tal cual así era. Rubio, azul y bonito. Exacto. Sí. Y bueno, igual cuando veamos historia de Chile vamos a ver todos esos procesos migratorios, ¿ya? Porque todos esos procesos migratorios tienen su porqué, ¿ya? No es como que los alemanes un día dijeron, ah, vamos a Chile. No, tienen todo su porqué, ¿ya? Pero para entender eso, primero tenemos que entender cierta parte de historia universal, ¿ya? Y eso es lo que vamos a empezar el día de hoy. Les quiero preguntar, ¿saben más o menos como qué es la ilustración? No vamos a empezar por ahí, pero necesito saber si saben como que tienen alguna noción de qué es la ilustración. Ya, como La qué conocen. Revolución Francesa. No, la ilustración, no la revolución. La ilustración. Pero la ilustración no vino después de la Revolución Francesa. No, pues hijo mío. O sea, Profe, estaba por ahí. No. Cuénteme. eso fue, la ilustración es lo mismo que la revolución industrial, ¿cierto? No, ¿No? no. Ahí me perdí entonces. La Ya, ilustración no era cuando ponían primero a las personas, donde se querían cambiar las constituciones y donde las personas eran más importantes que otras cosas. ya, por ahí, vamos por ahí, ya. ¿Eso no era antes o después de la Revolución Francesa? Es que fue después y eso detonó, como dice la Piol, a la Revolución Francesa, ¿ya? Les preguntaba porque si bien no vamos a ver la ilustración a fondo y sus principales exponentes y la cuestión, no, pero se los preguntaba porque vamos a partir desde el progreso indefinido y el progreso indefinido es una consecuencia de la ilustración, ¿ya? Aquí, como dice Daniela, vamos a ver la separación de poderes y sí, él dio pie a la ilustración. Vamos a ver a Montesquieu, algo de la época de la luz, el movimiento, sí, bien, súper bien el chat, lo que están diciendo está súper acertado, ¿ya? Esto lo advierto, al principio esta primera y la clase que viene van a ser principalmente, como van a parecer casi clases de filosofía, ¿ya? Porque vamos a ver primero como qué buscaba el progreso indefinido, su exponente, las personas que más influyeron en esto, etcétera, ¿ya? La ilustración, para darles un concepto, es este proceso, porque recordemos que antes, obviamente, todo el conocimiento era teocentrista, estaba centrado en Dios, estaba muy arraigado todo en la iglesia, de Cristo y que la cuestión, y acá, esto lo digo con todo respeto a las personas que son creyentes, ya yo lo estoy contando de mera forma histórica, ¿ya? Entonces todo estaba centrado en Dios, ¿ya? Hasta que llegó la Ilustración, siglo XVIII. Acuérdense muy bien de esto, el siglo XVIII es el siglo de las luces, como alguien dijo por ahí, el siglo de la Ilustración, el siglo del pensamiento y del razonamiento humano, ¿ya? Entonces al llegar a este razonamiento humano, las personas empiezan a cuestionar a Dios, empiezan a cuestionar los procesos políticos, etc. ¿Ya? Eso es como a grandes rasgos la Ilustración. Y de la Ilustración nace lo que vamos a ver hoy día, que es el progreso indefinido. ¿Ya? ¿Ven mi pantalla? Sí. ¿Sí? Ya. Súper. Entonces vamos a ver qué es el progreso indefinido, cómo funciona, para qué está. ¿Ya? Esta imagen, bueno, no la conseguí más en HD, perdón, la cuestión se ve como en 144p, o ¿cómo era? No, eso es para los videos, o que soy guasa. Ya, pero se ve súper mala calidad. Pero esta foto, si es que algún día la llegan a pillar por ahí, en donde sea, esta recuérdenla y relaciónenla con el progreso indefinido. ¿Por qué? Porque se entiende que este como angelito está llevando a las personas a la luz, al conocimiento, ¿ya? Y a como desligarse de Dios, ¿ya? Y por si alguien se lo preguntaba, no, Nietzsche todavía no es de esta época, ¿ya? Porque algunas personas, la clase pasada me preguntaron, o sea, los del otro curso me preguntaron, oye, ¿y por acá estaba Nietzsche? No, todavía no, ¿ya? A Nietzsche le queda para rato todavía. Entonces, ¿qué es el progreso indefinido? Se preguntaron ustedes, ¿ya? Vamos a entender el progreso indefinido como todo el siglo XIX, ¿ya? El siglo XIX desde 1800 hasta 1900, ¿ya? Y en este siglo en particular, se empieza a crear más tecnología, se empieza a pensar como de forma más racional. Entonces,
esto, la tecnología más el raciocinio del hombre, lo que hace es que impulse al mundo a cambiar, a mejorar, a acentuar la tecnología, la medicina, las corrientes de pensamiento, etcétera. Como que todo empieza a progresar, ¿ya? Justo estaba pensando en eso. En Nietzsche. Le leí el pensamiento. Estamos conectados. ¿Ya? Entonces, este siglo lo que hace es hacer un progreso al mundo, de todas las formas posibles, como le digo, en la literatura, en la medicina, en la tecnología, en la arquitectura, en el pensamiento, en la filosofía, en la humanidad, en todas, ¿ya? Entonces, ahora es cuando se comienza a distanciar las personas y el estado de la iglesia, ¿ya? Porque empezaron a pensar así como, chuta, si en realidad Dios no lo es todo y no es el justificativo a todo, tenemos que verlo de una forma más racional. Entonces ya no creían, por ejemplo, que el papa o el cura o el sacerdote curaba a las personas, sino que había un proceso científico y bla, 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 ¿ya? Y les recomiendo aprenderse 2 palabras. Polarización y laicalización. Vale, lo escribí como lo digo. ¡Ay! No puedo escribirlo. Laicalización. Ahí está. Esas 2 palabras, se las digo al tiro, son lo mismo, ¿ya? Pero en la prueba pasa que aparece la misma palabra. Por ejemplo, secularización. Y a veces no saben qué significa, y es laicalización. Es decir, se empieza a laicalizar la sociedad, se empieza a distanciar de Dios, y ya el mundo ya no cree mucho en Dios, ¿ya? Tanto las personas como los científicos y así. Entonces, bueno, y lo que se busca también es embellecer las ciudades, especialmente esto para demostrarle al mundo que hay más desarrollo, ¿ya? Entonces, el símbolo, por decirlo de alguna forma, de esto es la Torre Eiffel. Sí, excelente, Daniela. Empieza a ser antropocentrista. Súper bien. Antropo de hombre, centrista de centro. Que el hombre está en el centro del mundo, que el hombre ya es el que manda. Ya no es Dios, sino que el hombre. Bueno, pregunta de cultura general y me enojo con quien no lo sepa. ¿Dónde está la Torre Eiffel? En Alemania. Perú. En Francia. En Francia. Aquí es En cuando París. me empiezan a decir Afganistán. cualquier tontera. Oh, que no está en Dinamarca. Es cuando pasé esta clase en el otro curso me dijeron en Santiago Centro. Me reí tanto. Aquí en la esquina de mi casa hay una de esas. Es que, profe, ¿cómo pregunta? Si la pregunta está formulada así, es obvio que se va a cambiar el país. Plaza Italia. Diagonal La Torre. Acá donde están construyendo donde yo vivo, hay 3 de En la esas. Florida. Ay, en Chillán. Están en Tacna. Ya, les confieso que se lo pregunté para que me dijeran cosas chistosas, ¿ya? Porque es obvio, es cultura general que esta cuestión está en Panamá. No, mentira. Está en París. ¿Ya? Entonces, como París, obviamente, es una ciudad de Francia, y Francia está en Europa, es como un símbolo, el gran símbolo de este progreso indefinido. Los Costanera Center. Oye, hoy día andan en el Costanera Center. ¿Qué? París. Ay, qué buena. Ya, pero ¿cómo vamos por mientras con el progreso indefinido? ¿Estamos bien hasta ahora? Como que vamos como tomándole el ritmo. La tienda, ¿cierto? Como que Obvio. me acordaba lo que era, pero como que no estaba seguro. Ah, ya, pero ahora Pero como que... es como en la punta de la lengua. Sácatela así. No recuerdo si me lo pasaron. No, esto en el colegio generalmente no lo pasan. Así que... Por eso no me lo sabía. Ya, pero como... ¿Tenemos como una noción ahora más o menos clara de qué es? ¿Sí? Contesten, por hombre. Contesten, no, es que me da ansiedad. Ya. Entonces, yo les dije que esta clase iba a ser casi de filosofía, así que si a alguien no le gusta la filosofía, lo siento, pero es importante ver esta parte para entender después todo lo que pasa, porque aunque ustedes no lo crean, esto influye mucho para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Por eso encuentro tan entretenida la historia, porque todo calza con todo. Entonces tenemos estos 3
Peje Lagarto, ¿ya? Que son los grandes filósofos de este siglo, ¿ya? Tenemos primero a René Descartes, el único que sé decir bien, porque Francis Bacon, no sé cómo se dice, y Galen Bert. Oye, debería buscar cómo se pronuncian antes de hacer las clases, ¿cierto? Estos tres plantean tres cosas que juntas hacen el conocimiento, ¿ya? Partiendo por René Descartes, que él plantea el racionalismo, ya que es una corriente filosófica que busca principalmente darle el sentido a las cosas a través de la razón, ¿ya? Es decir, no pensar que está lloviendo porque Dios está llorando, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, igual a mí me carga un poco, esto es opinión personal, ojo, a mí tampoco me gusta mucho Descartes, pero no hay que negar que el tipo hizo cosas bien importantes, una cosa no le quita la otra. ¿Conocen la frase más conocida de este señor? El cogito ergo sum, pienso y luego existo. Exacto. Tiene, Tiene cara de pesado. ¿Por qué? Porque, a ver, como que, bueno, Descartes era filósofo y matemático. Entonces, en sus textos como que miraban mucho menos la humanidad. Es como que decía como, no, es que lo más importante son las matemáticas, las matemáticas, las matemáticas, las matemáticas. Entonces, como que... Despreciaba mucho a la humanidad. ¿Ah? Como que despreciaba mucho a la humanidad. Entonces, por eso como que tengo mis dilemas ahí con Descartes, pero hay que admitir que el tipo era muy inteligente y que le sabía mucho a ciertas cosas, ¿ya? Entonces, ya lo funamos, entonces. Funado después de 2 siglos. Bueno, X, la cosa es que este tipo proponía esto, ¿ya? Como la racionalidad. Pensar todo de forma racional y no de forma, ¿cómo es esta palabra? Como subjetiva, como conspiranoica, ¿ya? Después tenemos a Francis Bacon, o como sea que se pronuncia. Este tipo le dio mucha importancia a lo que es la experimentación, ¿ya? Y él es uno de los principales exponentes de algo que se llama empirismo. No sé si lo escucharon en filosofía esa palabra, yo creo que sí. Algunos sí o sí lo tienen que haber escuchado en filosofía, porque es algo fundamental, sí. Ya, súper. El empirismo es una corriente filosófica que dice, todo se explica a través de la experiencia, la experimentación. Entonces, yo tengo que comprobar, por ejemplo, que la gravedad existe, porque si yo tiro el lápiz así, se me cae. ¿Ya? Como que todo tiene que ser en base a eso, a esa experimentación. Se puede traducir como... Sí. Por eso no sé si decirle bacon, porque bacon siento que es como tocino. Pero bueno. Y por último, a este señor, que es Galen Bert, que, bueno, también fue un gran exponente de la ilustración, pero este señor le dio mucho énfasis a la educación, ¿ya? Y de hecho, para que ustedes sepan, como cultura general, este caballero es el primero en crear la enciclopedia, ¿ya? Así que si ustedes tienen una enciclopedia por ahí guardada llena de polvo, sepan que las enciclopedias fueron creadas por este señor, que obviamente fomentó la educación, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos casi una ecuación matemática. La racionalidad, la educación y la experiencia lo que hacen es formar el conocimiento. Se expande y se agranda el conocimiento, ¿ya? Y otra cosa importante mencionar es que en el siglo XVIII nosotros tenemos la teoría de la ilustración. ¿Qué quiere decir la teoría de la ilustración? Que las ideas de la ilustración estaban en vigencia, pero no se hacía nada con eso, ¿ya? En cambio ya ahora en el siglo XIX, con el progreso indefinido, ahora ya todo lo que se pensaba en la ilustración en el siglo XVIII, un siglo después, se empieza a poner en práctica. Y el claro ejemplo de eso es la revolución industrial, ¿ya? Está muy fome en la clase, chiquillos, que están tan calladitos. No, no está fome, está súper entretenida. Uy, lo dices con una voz de tener sueño. Sí, No, estaba tengo fome. mucho sueño, es que... Es que... nada. Bueno, bueno, Reanimal. no, ya lo mismo, X. Oye, por cierto, hay una niña que todas las clases me menciona en su historia. A esa niña quiero decirle que la quiero mucho. Y que muchas gracias por mencionarme todas las clases. Ya, ese es aviso de utilidad pública.
Le encanta filosofía. Ya, súper bien, porque esta clase va a ser casi pura filosofía. No me gusta filosofía, pero usted... Sí, ahora la idea, lo que vamos a ver ahora, de hecho ya lo vimos, pero ahora vamos a ver como quién y por qué lo hizo, ¿ya? Primero, no sé quién fue que mencionó a Montesquieu, ¿ya? Bueno, Montesquieu, Rousseau, Voltaire y Locke son uno de los que vamos a ver ahora, ya, unos cuantos. Primero, Montesquieu escribe un libro llamado El espíritu de las leyes, ¿ya? ¿Qué plantea? Les voy a preguntar algo. Cuando en este siglo, ¿qué gobernaba? ¿Una monarquía o una república, un parlamentarismo, qué sé yo? Monarquía. Monarquía, profe. Puras monarquías, ¿no es cierto? Teníamos todas las monarquías. Entonces lo que Montesquieu decía era como, no, po, el poder no tiene que estar concentrado, el poder no tiene que tenerlo solo una persona. El poder tiene que ser diverso, tiene que descentralizarse el poder y generar la separación de poderes. Monarquía en Chile, la española. Ah, claro. Entonces, Montesquieu propone la separación de poderes. ¿Y cuál es la separación de poderes? Aquí hay mis niñitos a ver si aprendieron de educación ciudadana. Que es separar el que gobierna con el que crea las leyes, con el que cumple las leyes. Excelente. Súper bien. ¿Y cómo se llaman esos tres? ¿Cuál es su nombre científico? Ejecutivo, Ya. judicial y legislativo. Excelente, chiquillo. Benjamín, Martín, Rayén. Súper bien. Entonces, como decía Benjamín, tenemos al ejecutivo, el que manda, el legislativo, el que crea leyes, y el judicial que hace cumplir las leyes, ¿ya? Y todo esto es gracias a Montesquieu y a su aporte filosófico. Ay, me muero. Después tenemos a Jean-Jacques Rousseau con el contrato social. Bueno, aquí les quiero preguntar algo. ¿Vieron ese video de esa persona que dijo, oye, pero yo no firmé ningún contrato social? Sí, ese, ¿lo vieron? Por favor, dígame que lo vieron porque... Ya. Una vergüenza ajena. Bueno, no creo que sea necesario aclarárselo, pero por si acaso, el contrato social no es un contrato que se firma literalmente. ¿No lo vi? No, de verdad, ¿no lo vieron? Ya. ¿Saben qué? Vamos a hacer lo siguiente. Es que no puedo continuar Se lo iba a enviar. Lo estoy buscando igual para enviarlo. Ya, enviar. Lo voy a enviar, por favor, porque yo estoy que comparto pantalla con el dúo. O sea, con el video. A ver que... No lo vi, me perdí. No sé qué están hablando. A ver, creo que ahí... Manden el video por el grupo de WhatsApp. Ya, sí. Tienen... Ay, pensé que lo había descargado. Tienen un minuto para verlo. Déjenme enviarlo. Ay, ¿dónde fue que lo dejé? Oh, espérenme. Es que de verdad no puedo continuar esta clase sin mandarlo. Me voy a morir. Sí. Ah, fue acuático. Lo estoy buscando. Wait. Téngame paciencia. Ya, aquí está. Ahí lo envié al grupo, por favor. Tienen un minuto para ver el video. Los espero ansiosamente. Tienen un minutito. Me avisan si ya están listos. Si te hace una pregunta, ¿el de abajo quién es? No tengo No lo idea. Ah, ya, pensé que iba a saber. Por eso no... Para que no crean que yo estoy como a favor. Por ejemplo, el de arriba yo tampoco estoy muy de acuerdo con las cosas que dice a veces. Pero estoy centrándome en el video. Ya, en el video. Solo en ese video. Ya, yo no tengo... Sería chistoso que fuera un convencional, un diputado o un senador. Sería chistoso. No tengo idea quién es. Ya. Ya, pero seamos honestos, lo más probable es que Kaiser diría algo así. ¿Cacharon? Ahora que estamos acá en este minutito, ¿cacharon el comité de ética que vamos a tener en la Cámara de Diputados? Sí. La gente menos ética. Estará en el comité de ética. No diré nada, mejor. Es como poner ladrones a cumplir las leyes.
La dejo ahí. El Y otro me- tipo indignado me representa. Ya bueno, después de haber visto el video, porque está mandando stickers. Ya. Lo que pasa, se los muestro este video porque evidentemente ese tipo le hicieron clases de historia. Y aquí estamos nosotros para que ustedes no sean como él, ¿ya? El contrato social no es un contrato que literalmente se firmen en el registro civil cuando ustedes nacen o cuando cumplen la mayoría de edad. No, 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 no. Eso no. El contrato social es un libro, ya que fue escrito por Rousseau, ¿no es cierto? En donde él lo que plantea es un pacto entre el Estado y las personas, ¿ya? Él dice, el Estado debe servirle a las personas y no las personas al Estado, porque el Estado, ¿cómo explicarlo? Toma ese poder ético de servirle a las personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pueblo, porque las personas son las que eligen al gobierno, ¿no es cierto? A las personas que van a manejar el Estado. Entonces, ese es el contrato social, el contrato entre las personas y el Estado, ¿ya? No es un contrato que se firme literalmente. Y eso, ¿ya? De verdad tenía que mandarles el video porque no iba a poder continuar esta clase sin tirar el chiste, sorry. Y cuando vi ese video estuve como 10 minutos tentada de la risa, de verdad. Estuve mucho rato riéndome. Em, Después tenemos a Voltaire, ¿ya? A Voltaire, bueno, Voltaire tiene bastante otras cosas que son más llamativas, ¿no es cierto?, en el lado más que nada físico, pero él también creó un libro que se llama Emilio o de la educación. Ya, no tengo idea por qué será este título tan peculiar, pero lo que Voltaire plantea, él dice, ya, la educación primero tiene que ser gratuita, es decir, todo el mundo tiene que tener la posibilidad de acceder a la educación porque la educación es la base del progreso y laica, ¿ya? Para que no hayan como adoctrinamiento religioso, etcétera, ¿ya? Entonces, la educación tiene que tener estas dos características, porque él creía que es muy parecido a lo que plantea Pedro Aguirre Cerda, de hecho. Ay, todo lo relaciona a Pedro Aguirre Cerda, estoy como enamoradísima de él. Que la educación es lo más importante en una sociedad, ¿ya? Y por último tenemos a John Locke, que él es el padre de Fangirl de Paxi. Ya, pero recuerden, esto, eso es opinión mía, ¿ya? Yo encuentro que Pedro Aguirre Cerda fue lo mejor que le pasó a Chile, pero es una opinión mía, pueden estar en desacuerdo o de acuerdo conmigo, ¿ya? Quiero dejarlo muy en claro porque después me dicen que adoctrino y cosas así, no. John Locke es el padre del liberalismo, bueno, aquí le puse el económico también, pero principalmente del liberalismo político, ¿ya? ¿Qué plantea el liberalismo político? Que, bueno, se centra primero en el individuo, en la persona, así solita, ¿ya? No en una colectividad, sino que en una persona solita. Y lo que dice como lo más importante son, primero, los derechos ciudadanos, o sea, los derechos civiles, y la libertad de las personas, que la base de todo es la libertad, ¿ya? No se puede estar en desacuerdo un guate virtual que no lo esté. Después de Pedro Aguirre Cerda. No sé si han cachado, pero todas las personas que estudian historia como que aman a Pedro Aguirre Cerda. Todos. No conozco a nadie que no le guste. Y eso es lo que plantea Locke, ya como principalmente la libertad, la responsabilidad y el individuo, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta aquí? Nos falta una personita más que ver, que es bastante polémica, a mi parecer. Profe, Dígame. si Voltaire daba lo de la educación gratuita y laica, eso obviamente queda como una teoría, porque en muchos países no se da, ¿cierto? Ni en la Ah, claro. actualidad se da. Claro, mira, gracias por decir eso, porque les vengo a aclarar algo. Todo lo que nosotros vemos ahora en Historia Universal, bueno, en el resto de las materias también, pero en general todo esto lo que estamos viendo es teórico, es una teoría. Que se dé así, como dice Benjamín, que en realidad en muchos países la educación no es gratuita ni laica, es otro tema, ¿ya? Pero nosotros estamos viendo lo que plantean ahora los autores y su teoría, ¿ya? Porque prácticamente no hay un contrato social, ¿ya? No hay, nadie firma un contrato en donde dice, ya, estoy de acuerdo en que el Estado gobierne por el bien común, no, ¿ya? Pero es como la teoría de Rousseau, etcétera, ¿ya? Entonces le pregunto, ¿estamos bien hasta aquí? Contesten.
Ya. Entonces nos queda este señor, Adam Smith. Yo creo que lo han escuchado, ¿no? Sí, ya sí, porque es bien conocido este señor. Tiene una fama bien grande. Adam Smith es el creador del liberalismo económico, ¿ya? No como John Locke, que es el creador del liberalismo político. Este es del liberalismo económico, ¿ya? Tiene un libro bien conocido que se llama La riqueza de las naciones, ¿ya? ¿Qué pasa? Adam Smith lo que plantea es lo que dice ya, en la economía, bueno, también lo estamos viendo cuando estamos viendo economía, el sistema de planificación, o sea, no, al revés, el sistema de libre mercado, ¿se acuerdan? Decía que existe algo que se llama la mano invisible, ¿ya? Tenemos un asunto pendiente. Golpeable. Claro, Ryan, excelente, la mano invisible, que era como esta mano que, en otras palabras, que la economía se regula sola, que el mercado se regule No se solo. regulaba solo. Sí, exacto, que el mercado se regula solo a través de la ley de la oferta y la demanda, ¿ya? Que no tiene que haber Estado, o sea, no que no tiene que haber Estado, pero que el Estado tiene que intervenir lo menos posible en la economía, ¿ya? Ojo, esto no quiere decir que Adam Smith sea anarquista, ¿ya? Hay una diferencia entre ser anarquista y no apoyar tanto la intervención del Estado en la economía, porque él dice, ya, tiene que haber Estado, pero poquísimo, así, pero poquísimo, la nada misma tiene que haberla, ¿ya? Y obviamente apoyar la libertad económica, esto ¿cómo se llama? De la propiedad privada, bla, bla, bla. No voy a interés egoísta del capitalismo durante la revolución industrial. Sí, de hecho eso se llama capitalismo financiero y lo vamos a ver creo que en la próxima clase, si no me recuerdo, o en 2 clases más. Y una de las cosas que él plantea es la teoría del chorreo, ya que aquí busqué una imagen que lo plantea súper bien. La teoría del chorreo es lo siguiente. Adam Smith dice que nosotros, hay unas copitas, ¿no es cierto? Oh, de ahí viene el chiste. ¿Cuál chiste? Perdón, soy media boomer. Ah. Entonces aquí tenemos unas copitas, ¿no es cierto? Y él dice que ya, las copas son las personas y esta botella con vino son el dinero, ¿ya? Cuando una persona se enriquece mucho, inevitablemente va a caer como el dinero para abajo. Es decir, las personas con menos recursos van a obtener más dinero y cuando se enriquezcan ya sí. Va a ser como esta metáfora a que cuando uno se llene va a chorrear hacia abajo y van a llenar los demás, ya sí, con toda la escala social. Y ahora, ¿cómo ha funcionado realmente? ¿Ustedes creen, qué piensan de esto? Totalmente cierto. ¿Que la primera o la segunda? La segunda. ¿Ya? El cómo ha funcionado es en realidad cómo ha funcionado. Sí. Por eso les pregunto. Ay, Daniela nos dice, es que siempre dice que el jefe paga poco y no chorrea. Ah, mira, no tenía idea. Era el fundador del liberalismo económico. Sí. Ah, me subí del fundador del liberalismo económico. Y como dice Benjamín, bueno, esto tampoco es una opinión, en realidad ha sido así, que la teoría del chorreo no funciona. ¿Por qué? Porque en vez de como chorrear, lo que pasa es que la persona que se enriquece más y más y más y más y no chorrea, ¿ya? Así que no es como algo que yo piense, sino que un hecho objetivo, ¿ya? ¿Cómo estamos aquí con la riqueza de las naciones, Adam Smith? ¿Qué levantó la manita? Yasmín, cuéntame. Por lo que estoy viendo en el preu, el personaje era cuando, por ejemplo, la revolución industrial, las empresas, en este caso que era la más conocida o la principal en la época, que fue la textil, Ujú. se ganaba harta la empresa, pero unos salarios mínimos a los trabajadores y trabajaban hasta 16 horas diarias. Claro. De hecho, muy interesante lo que tú comentas porque después Marx lo plantea. Vamos a ver a Marx también, ¿ya? Yo le estoy mostrando todas las como visiones que habían, ¿ya? Para que después no piense que les voy a mostrar a Marx y no le voy a mostrar a las demás, no. Le muestro el liberalismo y después le voy a mostrar como la contraparte, ¿ya? Pero claro, Marx eso lo analiza con algo que se llama plusvalía, ¿ya? Ahí la vamos a ver bien. Pero la plusvalía, en como simple palabra, es que te pagan lo que tu trabajo no vale, ¿ya? Es decir, estas personas trabajan 16 horas y le pagan una miseria para que el burgués, como llama Marx, se enriquezca, ¿ya? Y no les paga a las personas.
Es lo que tú planteas, Yasmin. Así tal cual. A mí no me molesta que sean de los demás. No, pues no puedo. No, después me funan. ¿Cómo la vamos a funar si somos nosotros mismos, profe? Sí. No, pues ustedes no, pero los que me odian en TikTok sí. Bueno, la defendemos. Que Ah, venga. mi ejército. Ah. Ya, entonces, ahora vamos a ver. De hecho, creo que aquí viene Marx. Sí, aquí mismo. Si estamos aquí a todo el tiro. Vamos a ver expresiones intelectuales del progreso indefinido. Ejército rojo. No, pues chiquillo, no ves que después adoctrino. Ah. Después me dicen adoctrinadora. No es adoctrinamiento si ya los estudiantes venían con ese pensamiento. Sí, eso sí. Sí, No es, porque no es adoctrinamiento, ya lo está fomentando que sigamos con el pensamiento, pero no es adoctrinamiento. por eso yo les pregunto antes de dar mi opinión, para saber su opinión y después para que ustedes sepan la mía, sin que ustedes sepan la mía primero y después dar la suya. No sé si el juego Esa es como de... una pregunta para saber si su opinión es la común entre todos. No, no, no es por eso. Es para que después digan, no, es que tú das tu opinión y opinan igual que tú. No, yo les pregunto a ustedes y después doy mi opinión. Entonces vamos a entrar a otras expresiones intelectuales. Ya, todo esto está pasando en el siglo XIX, ya todo esto estamos en este siglo, ya no hay ni antes ni después, o sea, lo puse al revés, ni antes ni después. Primero tenemos el positivismo, yo creo que esto también lo escucharon en filosofía, ¿o no? Siglo XIX, claro, sí, de 1801 a 1900. Sí, el positivismo era como que, ay no, ay me acuerdo que era lo contrario al que decía que está como todo predeterminado, no me acuerdo bien qué era eso, sí. No sé por qué pensé que por un segundo iba a decir como el positivismo es cuando uno está positivo. Me acuerdo que era lo contrario a esta corriente que decía, que creo que era determinismo, algo así. Están en desacuerdo, pero no es lo contrario. No, también conozco esa corriente, pero no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Pero sí la ubico. El positivismo, ya, no es estar positivo, antes de que alguien lo piense. El positivismo es una corriente filosófica, lo que uno piensa, lo auténtico es el conocimiento filosófico, científico, ¿no? Exacto, muy, 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 muy bien, te me adelantaste, porque es tal cual como tú lo dices. Está planteado bueno, uno de los mayores exponentes es este mi hijo, Auguste Comte, ¿ya? Que es como dice la PIOP, lo que busca es aprender los conocimientos, buscar los conocimientos, etcétera, a través del objetivo, de lo medible, observar, medir, analizar, cuantificar, etcétera. Ya aquí, dentro de la doctrina positivista, no existe la posibilidad de que ustedes den su opinión, den su juicio de valor, diga si está bien, si está mal, si les gusta, si no les gusta. Aquí no, porque todo esto es objetivo, 100% objetivo, ¿ya? Y lo que plantea también es que las ciencias sociales sean medidas igual que las ciencias científicas. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que se pueden estudiar esas dos ciencias que son súper diferentes de la misma forma? No, No. para nada. Las ciencias sociales son una ciencia donde se debe criticar, donde tienen que haber un pensamiento crítico y analítico sobre los temas, no es lo mismo que el otro. Claro. Es como esta idea de que todos deben ser vistos como bajo el mismo juicio, todos deben tener el mismo juicio por cometer el mismo crimen, pero sin tener el trasfondo de esta persona porque hizo este crimen y pucha, ¿no? Ya, oye, lo voy a leer por mientras lo que piensan. En una se piensa y el otro se observa según yo. Como Kant, claro. De hecho, Kant critica un poco en base a esto. Y sí, pues las ciencias sociales y las ciencias científicas no se pueden medir de la misma forma, porque como dice Daniela, las ciencias científicas, las ciencias naturales, las ciencias matemáticas, son todas por lo general objetivas. 2 más 2 siempre va a ser 4, no importa en dónde estés, puede estar en Chuchuncavi City, y aún así 2 más 2 van a ser 4, ¿ya? Pero lo que pasa con las ciencias sociales es que las ciencias sociales miden pensamientos, ideas, expresiones intelectuales, corrientes filosóficas. Entonces eso no es objetivo, ¿ya? Y por eso soy humanista. Ser humanista es muy bacán. Y de hecho, bueno, esto también va a ser mi opinión, ¿ya? Por eso a veces me da como tanta rabia cuando la gente dice, ya, pero cuenta la historia de una forma objetiva. Ya, la puedo contar de forma objetiva, pero la historia y la que lo cuenta también a veces tiene los juicios de valores,
uno puede estar en desacuerdo o no con lo que pasó, con lo que no pasó, etcétera, ¿ya? Y obviamente la ciencia, o sea, la historia es una ciencia social, ¿ya? Por ende, como ustedes, por ejemplo, lo hacen, que la critican, que están de acuerdo, que no están en desacuerdo, o sea, que están en desacuerdo, que plantean una solución mejor, etcétera, ¿ya? En cambio, ustedes no pueden decir como, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con que 2 más 2 sean 4. No, me niego a creerlo. No, pues no pueden, ¿ya? Entonces está como la gracia. Típico comentario facho que la historia no es objetiva. Bueno, no lo quise decir yo, así que gracias por decirlo usted. Es que nada es objetivo. Si nos vamos en eso, ni un periodista puede ser objetivo. Tiene que ser objetivo, pero igual tiene un pensamiento político. Sí, pues. Y no se puede criticar a una persona por tener un pensamiento político. Y obviamente entiendo el pensamiento de que el periodista y el profesor de historia, o los profesores en general, tienen que ser objetivos porque en sí, en teoría, influyen en mucha gente. Un profe puede tener 3 cursos y son casi 100 personas, y de que esas 100 influyen 30, está influyendo en harta gente, y se puede entender eso. Pero está bien que el profe tenga un pensamiento político y un pensamiento que no esté de acuerdo, ejemplo, con Marx, por ejemplo, que un profe no está de acuerdo con él. Claro. Y está súper bien que lo exprese diciendo, ¿sabes qué? No está bien por esto, pero que lo haga con razones y fundamentos bien. Uno no puede decir no estoy de acuerdo por esto porque tal persona me dijo esto, ¿no? Uno tiene que demostrar con razones y argumentos por qué no estoy de acuerdo con él, y dejar en claro de que uno no puede... Es que no somos robots, ahí está la cosa. Claro. Y ustedes entienden esa posición que están contra la espada porque hacen algo más allá y no lo estáis poniendo de comunista, o estáis teniendo al comunismo. Y hace una cosa menos, es que los quiere llevar a la UDI, a la ultraderecha. Una paja esa gente. Una estupidez, charchazo, chao. Chao, chao. De hecho, no sé si ustedes han visto, especialmente esto se da con las noticias, de que los periodistas, ya, supongamos, una mujer la asesinó su esposo, que en algunas noticias sale como terrible feminicidio, en otras sale mujer muerta y el otro como mujer que provocó asesinato. El hecho es el mismo, que la mujer murió. Pero el tema es con qué palabras lo expresaron, es que se da a entender el pensamiento del periodista, po. Uno dice ya, sufrió un feminicidio, el otro dice como, con un pensamiento medio misógino, así como ella provocó el feminicidio, y el otro dice como, no, es que es solo una mujer muerta. Entonces, o eso ya no va más a la línea editorial del canal. sí, vos, pero es que también... Porque igual es flojera para una periodista mujer, por ejemplo, me pongo en el caso de cualquier periodista mujer que esté en Chile, iba a dar un nombre, pero se me olvidó. Y le toque leer eso, ya no es como, no creo que ella quiera decir que la mujer provocó su asesinato. no, pero se entiende como el concepto. Pues sí. Y estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con Martín, que los humanistas somos lo mejor que hay. Pero sí, pues para que, bueno, esto más que nada se los digo, para que tengan en consideración que el positivismo, esto plantea que las ciencias sociales tienen que ser medidas como la ciencia científica. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que no se puede, simplemente no se puede, porque son muy distintas, ¿ya? Pero para este señor, él cree que sí, ¿ya? De hecho, ustedes saben cómo eran las pruebas de historia antes, como la antigua. ¿No? Exacto, como dice Daniela, ahí está. Ustedes tenían que memorizar años, personajes históricos y lugares. Esas 3 cosas principalmente, porque como venía mucho de una doctrina positivista las pruebas y la educación, porque la educación hasta cuando mediados del siglo XIX, o un poquito más, venían con muchas raíces positivistas, entonces lo que buscaban era eso. No que ustedes pensaran y estuvieran en de acuerdo o en desacuerdo con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, sino que ustedes supieran cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes tenían que colocar ahí, en 1939. O no sé, pues a ver, ¿quién fue el primero que llegó a Chile? Diego de Almagro. O qué sé yo, ¿ya? Entonces, para que sepan, como dato. Como las pruebas de la básica. Todas las pruebas de la básica me acuerdo que era puro memorizar años específicos, personajes, cosas así. Actualmente ya no se hace tanto, pero las pocas veces que se hace,
por lo que tengo entendido, es porque los niños todavía no tienen como ese juicio para evaluar hechos históricos. O como dar su juicio de valor ante hechos históricos. Porque para entender hechos históricos hay que entender muchas cosas por detrás, po. Por ejemplo, si yo le pregunto a un niño chico como, ¿qué opinas tú de la Segunda Guerra Mundial? Y si no sabe como qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, o todo lo que conllevó, etcétera, obviamente no puede tener un juicio de valor tan, ¿cómo decirlo? Tan potente, ¿ya? Pero ahora actualmente se está como planteando más como el análisis de la historia, ¿ya? Y por ejemplo, yo tengo un vecino chiquitito que va como en cuarto básico y que sus pruebas de historia son así como, bueno, del Imperio Romano, y les preguntan tipo como, a ver, como qué, como cuál era la consecuencia de, o no, mejor, como cuál era el aporte de los patricios, ya que los patricios eran como la clase media en la época romana, y ahí es más analítico, ¿ya? Pero tampoco son tan... deberían escuchar máquinas, no, deberían educar máquinas, no personas. Hay pistolitas, pium, pium. Ay, ¿quién levantó la manito? ¿Quién levantó la manito? ¿Alguien levantó la manito o no? ¿O fue idea mía? Bueno, la persona que la levantó habla ahora calle para siempre. Ah. Dijo que no había que mirar la historia con ética actual. Eso hace los procesos. Sí, de hecho, eso se llama anacronismo, ya que es tener observar como los hechos históricos con la moral actual. Y que no, eso no se hace. Ya se tiene que entender. Por ejemplo, se tiene que entender la esclavitud, no como ahora, sino que como en el momento, ¿ya? La pasé a llevar, perdón. Ah, ya. Entonces ahora vamos a pasar al marxismo, ¿ya? Otra expresión intelectual de este siglo. Hay muchas personas que están de acuerdo con este señor, muchas que no. Pero bueno, aquí tenemos a este personaje, ¿no es cierto? Karl Marx. Carlos Marx también se lo pueden pillar en la prueba. Que escribió, bueno, El Capital, que El Capital son 3 libros como de 1500 páginas cada uno, yo todavía no me los puedo leer. Sabemos cuál vamos a escuchar en el audiolibro. Hoy va a estar como 3 años escuchándote el audiolibro. Y otro que es más común y es más facilito de leer, El Manifiesto Comunista, ¿ya? Entonces, en estos 2 libros, lo que él hace es tomar ideas del materialismo histórico. Roja de corazón. ¿Saben? ¿Conocen lo que es el materialismo histórico? Bueno, aquí está escrito igual, pero con sus palabras. Más largos que las verdades. Uy, sí, qué terrible. Y creo que el libro más encima es denso. Como, tomen. Entonces, em, ¿han escuchado hablar sobre el materialismo histórico en algún momento de la vida? ¿No? Ya, no se preocupen. Y esto les va a servir para filosofía también, porque en filosofía hay una corriente que también estudia el materialismo histórico. El materialismo histórico es como una idea que plantea lo siguiente. Primero es la verdad y después la idea. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos aquí un vaso, ¿ya? Esto es objetivamente un vaso, podemos tocar el vaso y sabemos que es un vaso. Pero ahora, ¿cuál es mi conciencia sobre el vaso? Hoy siento que esto parece clases de filosofía, de verdad. ¿Ya? ¿Y esto por qué lo plantea? No por un vaso, evidentemente, sino que por la realidad que estaba ocurriendo en la época. Ya en cuando Marx escribió el Manifiesto Comunista, que este salió en 1847, estaba en pleno auge de la revolución industrial. Entonces él veía las injusticias sociales que estaban pasando, especialmente con la revolución industrial, ¿no es cierto? Los trabajadores, el proletario, como él lo llama. Y él dice, ya, los trabajadores existen, pero ¿qué concepción nosotros tenemos de los trabajadores y qué, si es justo lo que están haciendo los trabajadores, le están haciendo a los trabajadores? ¿Ya? Entonces, bueno, tampoco mi idea es hacerle aquí una clase de comunismo tan extensa, pero básicamente lo que Marx también plantea es que hay una lucha histórica entre sectores económicos, ¿ya? Es decir, que hay una lucha entre la burguesía, que es los opresores, y los oprimidos, que son los... Claro, la lucha de clases, súper bien. Y los oprimidos, que son los proletarios, ¿ya? Entonces los opresores, los burgueses, oprimen a los proletarios beneficiándose de su trabajo. Ya, entonces yo, ya, profe Carlita burguesa,
los tengo a ustedes, mis proletarios oprimidos, entonces ustedes trabajan para mí y yo me enriquezco a través de su trabajo y más encima lo que le estaba comentando antes, la plusvalía, más encima les pago mal, ¿ya? Cada uno vela por su propio interés y no se preocupan de los otros, claro. Pero lo que plantea Marx para solucionar esto es como el colectivismo, ¿ya? Ya el liberalismo pensaba solamente como en la persona, Marx piensa en el colectivo, en el grupo de personas, ¿ya? Ahí me levantó la manito. Martín, te escucho. Sí. Es que tengo una acotación respecto al comentario de Daniela. No sé si esto se buscaba tanto de que cada uno velara por sus propios intereses, porque hubo una separación súper fuerte entre la clase trabajadora y la clase burguesa. Había como un tipo de miedo hacia la otra, entonces se unieron mucho más estas clases. Se formaron como más comunidades. Claro, pero yo creo que Daniela a lo que apunta es que, ¿cómo se llama? Con el tema de los burgueses, que ellos velan por su propio bien. Maite, Ah, claro, sí. Ah, ya, ahí está. Ya, sí. Por eso lo decía, pues claro, obviamente la clase proletaria se unió, así, pero reforzó su fuerza y levantaron las armas contra o sea, contra la burguesía. Pero obviamente la burguesía pensaba por sí misma. Es ahí donde sale el feminista. Claro, o sea, el feminismo marxista nace un poquito después, ¿ya? Cuando ya las mujeres burguesas empezaron a leer a Marx, ¿ya? Es una contradicción súper loca, porque una de las primeras, o sea, las primeras feministas burguesas eh, leyeron a Marx y educaban a las demás. Estoy medio perdida, como que no entendí. ¿En qué parte te perdiste, Luján? Por la lucha de igualdad de oportunidades, claro. Obviamente las mayores exponentes del feminismo marxista son proletarias. Pero bueno, ahora que salió a tema, les cuento que las mujeres burguesas fueron las primeras feministas y gracias a ello, ellas lo que hacían era educar a las mujeres proletarias, porque las mujeres proletarias no tenían educación, no sabían leer, no sabían escribir, no tenían ni siquiera tiempo para educarse. Entonces, ellas como que iban a las fábricas a educarlas, ¿ya? Ah, ¿qué tiene que ver el materialismo histórico? Sí, hacía como escuelita. El materialismo histórico con esto es que Marx plantea que ya, primero existe la idea que tenemos sobre, nosotros ya sabemos que existen los medios de producción, sabemos que existe la burguesía, sabemos que existe el proletariado, sabemos que existe esta lucha histórica, entonces tenemos esta concepción objetiva, ¿ya? Nosotros sabemos que existe y que es la verdad que existe. Ahora, ¿cuál es la idea que nosotros tenemos sobre eso? ¿Ya que pensamos nosotros sobre la burguesía, sobre el proletariado, no sé, la dictadura del proletariado, qué sé yo? Ah, no, lo del vaso era un ejemplo solamente, no tiene nada que ver el vaso. ¿Ya? Entonces lo que planteaba Marx, la solución suya era primero eliminar el orden burgués, es decir, como eliminar la burguesía. ¿Y cómo? A través de la dictadura del proletariado, ¿ya? La dictadura del proletariado no era una dictadura como, ¿cómo explicarlo? Tal cual, no era una dictadura como que el proletariado iba a ser una dictadura y oprimir a los burgueses, no. Sino que a la dictadura del proletariado se le entiende como esta toma del poder del proletariado para eliminar el orden burgués, ¿ya? Entonces ahora el proletariado como que manda, gobierna, ¿ya? Después elimina la propiedad privada, es decir, que ya no exista como empresas privadas, sino que ahora todo es colectivización de la propiedad, ¿ya? Es decir, que ahora todo le pertenece a todos y por eso, no sé si han visto estos memes de como nuestro, como tipo, no sé, tengo este vaso, es nuestro vaso, y sale como el símbolo del comunismo detrás. El Box Bunny, ese. No sé si lo han visto. Sí, tengo un sticker de eso. Yo también tengo muchos stickers comunistas, chiquillos, por si después los quieren. Es que me dan mucha risa. Entonces, ya, pero a eso se refiere, ¿ya? Porque ahora ya la empresa, la propiedad privada, empieza a ser de las personas y no de la persona, ¿ya? Todo lo queremos. Ya, después lo voy a mandar al grupo. ¿Se entiende aquí más o menos Marx? Porque tampoco era la idea era hacer una clase exhaustiva de comunismo y marxismo y la cuestión. Sí, se entiende. ¿Sí? Pero Ya. igual la podría hacer. Ah, ya, pero no, un taller de marxismo. Em,
Esto, bueno, se lo explico para que después entendamos cómo se relacionó también con la Revolución Industrial. El liberalismo también se los paso porque está relacionado con la Revolución Francesa, etcétera. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿en qué libro Marx decía que con el trabajo el hombre no tenía tiempo para pensar e ilustrarse? ¿En cuál decía eso? Uy, no tengo la punta de la lengua. ¿Cómo se llama este estado? O sea, este estado. Porque él decía que con el trabajo las Mm, personas como que no tienen tiempo para pensar, ilustrarse, y el trabajo los mantenía en la, ¿cómo se llama esta palabra? En la ignorancia, los mantenía en ese lugar. Lo voy a buscar porque no puedo quedarme tranquila porque es que no me acuerdo. Mejor las personas no pueden educarse, Marx. Ay, ¿en qué libro lo dijo? Si yo lo leí. Va corriendo la profe a donde están todos sus libros y empieza a leerlos todos de nuevo. Claro. De hecho, acá al lado tengo la biblioteca llena de libros. Y yo sé que en uno lo leí, pero no me acuerdo en cuál. En uno del trabajo. Bueno, pero Bueno, tenía toda la razón. después lo voy a googlear. Lo voy a buscar bien porque. ¡Ay! Ya. Bueno, la película de Charlie Chaplin. Me quedo intranquila de vez en cuando no me acuerdo de las cosas. Ya, pero lo voy a googlear y lo voy a buscar. Pero estoy segura que sí, es que lo leí de Marx, pero no me acuerdo en qué libro, en todo, porque de Marx era una cachara de libros también. Em, Ahora pasamos al anarquismo, ya esta es la última que vemos. El anarquismo, tiempos modernos. No, si era uno del trabajo. Ah, ya, no lo voy a, uno va a perder más tiempo googleándolo. Ah, la película ya. ¿Sabes qué? Yo les confieso, no he visto muchas películas de Chaplin. No sé, no sé por qué. Como que solo no lo he hecho. Em, entonces pasamos al anarquismo. Ya, esto es lo último que vemos por hoy. Que está compuesto por Mikhail Bakunin, ya que es como el exponente del anarquismo. Y él creó una obra que es su obra magna, que se llama Dios y el Estado. ¿Ya? ¿Qué pasa? Él lo que dice, y mira, el problema del mundo, de la sociedad, primero es económico. ¿Ya? Es muy parecido a lo que plantea Marx con esta lucha de clase, ¿no es cierto? Pero él lo que dice es como, mira, nosotros lo que tenemos que hacer es eliminar el Estado, ¿ya? Porque eliminando el Estado se elimina el orden burgués, ¿ya? Y se elimina esta problemática con el dinero, ¿ya? Y además tenemos que eliminar todo lo que no es relacionado a la libertad, porque también dice que el Estado oprime al hombre quitándole su libertad de hacer lo que quiera, ¿ya? Entonces, lo que él también plantea es que, al tiro doy la palabrita, la autorregulación del hombre, es decir, que las personas van a vivir, si no existe un Estado, o sea, si existe un Estado, o sea, me confundí ya. Si existe una sociedad sin Estado, ahí sí, y sin ley, y todas las personas se pueden autorregular, ¿ya? Porque las personas somos personas conscientes, ¿no es cierto? Personas civilizadas, entonces podemos vivir así. Ahora sí, Luján, te escucho. Que yo no entiendo, perdón, pero es que según yo, los dos últimos ¿Ya? hablan así como del Estado y de los poderes. ¿Y qué tiene que ver el primero? Como que habla de como, no sé, filosofía nomás. Ahí me perdí. Ah, mira, ya. Ah, claro, tú relacionas porque estos dos tienen como una relación más como con el Estado, los sectores económicos. Mira, es que el primero lo estamos relacionando, mira, si quieres como pensarlo de esta forma, este está relacionado al ámbito científico y educativo, ya no a la parte del Estado, porque el Estado en el positivismo, o sea, el positivismo en el Estado no es como muy influyente, ¿no es cierto? Porque el Estado no es como que mucho se puede hacer, pero sí en la educación, porque la educación con esto se empieza a medir más exacto, cuantitativo, etcétera. Y la parte científica también, tanto las ciencias sociales como las ciencias científicas. En cambio, este otro lo mira de una parte más social,
¿ya? Karl Marx es, es muy social, en el sentido de, no que era buena onda con todo el mundo, sino que él mira a la clase obrera, a la clase social, cómo éste se relaciona y se desenvuelve en la sociedad, etc. En cambio, este otro ve el problema como de una parte más estatal, ya que el problema es sí el Estado. Ya no sé si ahí sí. Sí, o sea, ya, el tercero es estatal, perdón, es que Sí, si no te no lo preocupes. noto se me olvida. El segundo es social y el primero era, ¿Cómo podríamos decirlo? Educativo y científico. ya, muchas gracias. Sí, pero esto lo estamos viendo de partes separadas, ya no es necesario como que relacionen uno con el otro. Claro, tienen relación, por supuesto, pero tampoco es necesario empezar a analizarlo de esa forma. Ya, si quieren hacerlo Hay bien. un contexto para lo que viene. Claro, si esta clase, más que vamos a ver historia universal, es más contextualizar. Porque como les digo, el liberalismo sirvió para la Revolución Francesa. Entonces, si vemos la Revolución Francesa sin ver el liberalismo, van a quedar todo así como el emoji de este monito parado así. Profe, ¿qué es el liberalismo y por qué influyó? ¿Ya? O, por ejemplo, también con la revolución industrial, Marx influyó muchísimo. Por ejemplo, la primera ley chilena, que es la ley de la silla, promulgada en 1906, viene de bases marxistas, po. Entonces, imagínense, vamos a estar viendo historia de Chile, vamos a ver la primera ley de la laboral y todos van a quedar así, de nuevo, con el monito. Diciendo, profe, ¿qué es el marxismo y por qué influyó? ¿Ya? Por eso es más que nada una contextualización en lo que vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta aquí? Porque ahora vamos a pasar a las típicas preguntitas que nos competen todos los días miércoles. Tiki-taka. ¿Sí? ¿Seguros? No me mientan. Ya. Entonces vamos a pasar a la primera preguntita. 2 minutos para contestarla, ¿ya? A la cuenta de 1, 2, 3. Ya se acabaron los 2 minutitos, chicos, chicas. Hay algunos decían A, B, C. No, dije. Cabe recalcar que yo puse la 6 y se me envió sola. Estaba tecleando y marqué la 6, disculpe. Sí, no te preocupes. Ya, entonces vamos a ver la respuesta correcta. Excelente, la mayoría la tuvo buena. Era solamente la 1. Ya aquí estaba hablando de. em, creo que todos la tuvieron buena. Sí, porque Daniela se arrepintió último momento y dijo, ah, sí, todos la tuvieron buena, así que la felicito, súper bien. Aquí están hablando, ¿cierto?, del positivismo, lo que estábamos hablando. El verdadero progreso debía ser asociado al conocimiento científico. Sí.
La 2, el conocimiento científico era subjetivo, no, para nada, porque recuerden que todo tenía que estar cuantitativo, exacto, analítico, todo, sí. Y la utilización del método de la ciencia humana en las ciencias naturales, no, porque es al revés. Es el método de las ciencias naturales usadas en las ciencias humanas, ¿ya? Así que, súper bien, súper bien, y las felicito. Pasamos a la segunda entonces. Vamos que se puede, vamos que se puede. Yo confío en ustedes. Se acabó el tiempo. Me encanta Antonio porque puso Estaba súper segura de su respuesta. Los y las quiero felicitar nuevamente porque efectivamente la correcta es la letra E. ¿Vieron que ustedes le tenían miedo a Historia Universal y que les... ¿Ven? Pero están contestándolas todas bien, yo no entiendo por qué. ¿A qué le tienes miedo? Le tienes miedo al éxito. A eso le tienes miedo. Aquí nos habla sobre el progreso indefinido, lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, con la Torre Eiffel y los eventos que se estaban generando en hartos países, ya especialmente con la arquitectura. ¿Y para qué se hacía esto? Como yo le había mencionado anteriormente en la primera diapositiva, era demostrarle al mundo que ya somos una sociedad progresiva, una sociedad que está creyendo cada vez más en el conocimiento, ¿ya? Más que nada, para puro inflarse el ego y demostrarlo, ya lo presumía. Así que súper bien, súper bien, chiquillos. Nos vamos a la última preguntita y los dejo libres por el día de hoy.
Ya, se acabó el tiempo. Les quiero preguntar, ¿les costó un poco más esta pregunta? Porque esta era como la más difícil de todas las que hemos visto hoy día. Sí, las palabras como que me dejaron, ¿no? Me olvidó responder. Pero, aún así, la contestaron bien. Así que nada, pues, para que vean que ustedes son capaces. Leí como 3 veces el enunciado. Buena, vamos Chile. Ven, 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 ven. Mira, si estas 3 preguntas hubiese estado en la prueba, las 3 las tenían buenas. Así que súper bien. Aquí nos habla un poco de el... Y las 2, ¿por qué no? Ya, lo vamos a explicar. Ya, dice la idea del progreso indefinido refleja una visión del mundo que se relaciona con los avances técnicos y científicos, los que habían generado el crecimiento económico y demográfico de las sociedades. Sin embargo, esta idea es un avance lineal y constante de la humanidad. Le puse un tilde más. Refleja una serie de contradicciones, algunas de las cuales se evidencian hasta el día de hoy. Considerando esto, ¿qué contradicciones son perceptibles hasta el día de hoy? ¿Por qué no es la 2? Porque las mujeres ya tienen acceso al mundo laboral. Esto hablan del hasta perceptible hasta el día de hoy, hasta ahora, este preciso momento. Y las mujeres no se ha postergado el acceso femenino al mundo laboral. Nosotros ahora las mujeres podemos trabajar. De hecho, yo trabajo, así que se puede. Es solamente por eso que no es la 2, ¿ya? La primera, ¿por qué sí? Porque hasta el día de hoy existen altos índices de contaminación ambiental y hasta el día de hoy existe una alta inequidad en la distribución de la riqueza. No sé si ahora, Daniela, ¿por qué lo entendiste ahora sí? Por eso pensé que sí era la 2. No, porque ojo, no, lean bien las preguntas y no pienses cosas que no salen en el texto. Aquí no está hablando de la brecha salarial en el mundo laboral femenino, sino que está hablando del acceso al mundo laboral femenino, que son dos cosas diferentes. ¿Ya? Y esto se los digo para historia y para lenguaje. No infieran cosas que no pueden demostrar en el texto, ¿ya? Eso es una cuestión que a mí me sirvió mucho. Lo que dice Antonia. Ya. Pero por eso, ¿ya? Bueno, chiquitines, 3 cosas, 3 avisos de utilidad pública. Primero, bueno, humildemente recordarles que hay donaciones voluntarias por si ustedes quieren aportar a esta humilde futura profesora de historia. Si ustedes quieren, bacán. Si no quieren, bacán también, ¿ya? Eso. Segundo, pedirle nuevamente disculpas por mi retraso. Me demoré mucho, lo siento, a lo mejor tenían cosas que hacer y yo los retrasé, así que nuevamente una más sincera disculpa por mi irresponsabilidad. Y tercero, quiero desearles ahora, más como de forma más presencial, un excelente día del estudiante. Espero que lo hayan pasado súper bien hoy día, que hayan hecho actividades entretenidas, recreativas. Y le repito lo que le dije en el mensaje, estoy súper orgullosa de ustedes porque lo están haciendo bien. La mayoría contestó las 3 súper bien, las contestaron buenas, así que los felicito, las felicito, vamos súper bien. Y también recordarles que aquí tienen no tanto solamente una profesora, sino que también una amiga. Ante cualquier cosa ustedes pueden contar conmigo. Y nada, pues, los quiero harto. Entonces, eso. Y sí, para mucho el último día de la alumna, así que aprovechenlo. Último día en el colegio, porque estoy segura que aquí, en la universidad, vamos a celebrar otros. Y en el pucha. Pero por eso, ¿ya? Así que espero que lo hayan pasado súper bien. Ahora descansen, lo tienen merecido. La próxima clase vamos a seguir con historia universal. Bueno, vamos a seguir por harto rato en historia universal. Pero vamos a ir lentito, vamos a ir... Aquí nadie nos apura, nosotros estamos para aprender. Y recuerden que antes de ustedes ser estudiantes, son personas, son humanos, ¿ya? Tienen derecho a sentirse mal, tienen derecho a estresarse, tienen derecho a todo eso, ¿ya? Así que ya, pues los dejo, voy a dejar de grabar. Los dejo y las dejo libres. Que tengan una excelente semana. Que lo pasen súper, súper bien. Ay, no puedo dejar de